República Dominicana tras recuperación de los efectos del huracán Fiona. El presidente Luis Abinader dice que la inversión será cuantiosa, pero que se agotarán todos los recursos y el país se recuperará. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Bienvenidos a En Primer Plano, edición fin de semana. Les saluda Miguel Susana. Mi compañero, productor, coproductor de este programa, Napoleón de la Cruz, hoy no está con nosotros. Tiene asignación especial este fin de semana. Que lo disfrute, señor de la Cruz. Bueno, aquí estamos, una semana muy agitada en la República Dominicana, afectada por el huracán Fiona, que tocó suelo de la República Dominicana en la madrugada del lunes, 3:30 de la madrugada, por el este del país, siendo un huracán de categoría 1, con vientos huracanados de 150 kilómetros por hora y afectando principalmente el este de la República Dominicana, la provincia de la Altagracia, El Ceibo, Atomayor, parte de la Romana, San Pedro de Macorís en parte y daños cuantiosos en la provincia de Samaná. Toda esta semana hemos estado bajo los efectos directos e indirectos del huracán Fiona, porque aunque salió a mediados de semana de la República Dominicana, ya el martes Fiona estaba abandonando el territorio nacional, pero su cola y su amplio campo nuboso ha seguido incidiendo durante toda esta semana en la República Dominicana y mucha lluvia durante el paso de Fiona y tras el paso de Fiona. Y estas imágenes que ustedes ven, pues son imágenes catastróficas de lo que provoca la naturaleza cuando estos fenómenos impactan territorios habitados. Esa es la autopista del Coral hacia el este del país, en la República Dominicana, desbordados los ríos, desbordados afluentes, mucha lluvia en el este del país, en la provincia de la Altagracia, sobre todo mucho viento, y ese efecto es parte de lo que nos dejó Fiona. Miles de viviendas destruidas o parcialmente destruidas, afectadas, daños en acueductos, al sistema eléctrico, sobre todo en la parte este del país. En el este, decía el ministro de Energía y Minas, prácticamente el sistema energético colapsó. Y el gobierno, encabezado por el presidente Luis Abinader, se ha empleado muy a fondo para tratar de recuperar las zonas afectadas por Fiona. Hay un amplio programa de trabajos anunciado por el presidente Luis Abinader y sus principales ministerios para contrarrestar los efectos, enfrentar los daños provocados por Fiona, asistencia a las familias que lo perdieron todo. Mira, hay imágenes que son desgarradoras. Hemos estado en algunos escenarios y lo que se vive allí, gente que lo perdió todo. Gente que su casa fue destruida por completo. Hay casas que hay que construirlas de cero. Y ya lo decía el presidente Luis Abinader, hay gente que perdió todos sus electrodomésticos, sus colchones, los muebles, hasta los útiles escolares de sus hijos para iniciar el año escolar, lo perdieron porque el agua, las inundaciones, lo arroparon todo. Fue mucha lluvia la que se registró, los principales valores pluviométricos de las lluvias registradas, evidentemente en el este, sobre todo en Higüey, en La Romana, en Samaná, bastante lluvia la que se registró allí y mucha gente lo perdió todo. Ha habido en todo este proceso una acción de solidaridad, de respuesta, de asistencia, de ayuda por parte del gobierno encabezado por el presidente Luis Abinader, por instituciones privadas que se han movido a la solidaridad, que han comenzado a levantar donaciones, a anunciar importantes donaciones para auxiliar a las familias afectadas, familias que perdieron sus viviendas, familias que lo perdieron todo. Y el gobierno también ha anunciado un amplio plan, un amplio programa de asistencia, de construcción, reconstrucción de viviendas para ayudar a las familias, para el sector agrícola, para las MIPYMES, para la producción, porque Fiona afectó, gracias a Dios, por un lado,
las pérdidas, cada pérdida de una vida humana es importante. Pero gracias a Dios que Fiona entró como huracán 1, categoría 1, vientos 150, luego descendió al chocar con el territorio dominicano a 140 kilómetros por hora y que fue ladeando el país, es decir, del este al nordeste. Entró por el este, provincia La Altagracia, y salió por el nordeste, provincia Samaná. Entonces, no afectó, digámoslo así, directamente el Cibao Central, que es donde está la producción agrícola fuerte de la República Dominicana. Sí afectó algunos complejos hoteleros, pero la industria hotelera se recuperó rápido. Hay unos 3 o 4 hoteles que están cerrados, tomarán algunos días o semanas reabrir, entrar nuevamente en operaciones, pero la mayoría de los complejos hoteleros en el este del país pues limpiaron sus áreas, muchos turistas estaban allí y comenzaron a trabajar normalmente. Ya el otro día el aeropuerto de Punta Cana estaba recibiendo vuelos y estaba recibiendo turistas. Eso, gracias a Dios, ¿verdad?, que en medio de esta catástrofe natural pues nos protegió. 3 vidas, 3 personas perdieron la vida en el huracán. El COE solamente registra oficialmente 2, porque hay una manera en que ellos contabilizan que si mueren o lo que pasa durante el paso del huracán, pero todavía estamos con los efectos. Esta semana todavía teníamos los efectos del huracán. O sea, que aunque el huracán pasó, pero los efectos seguían. Bueno, pero el COE tiene su sistema. Hay 2 personas que murieron en el municipio de Higüey, en el este del país, la provincia de Altagracia. Un niño de unos 10 o 12 años, contaba el alcalde Cholitín del municipio de Higüey, que pereció ahogado, y una joven de 18 años recién graduada con honores, una muchachita muy hermosa, con mucho talento, mucha capacidad, que iba a la universidad y pereció cuando un poste del tendido eléctrico pues le cayó encima cuando ella se movilizaba en una motocicleta, un tipo pasola. Dicen algunos que para ir a visitar a su papá, pero estaba transitando cuando el poste del tendido eléctrico cayó, le cayó encima, fue llevada al hospital, pero lamentablemente no pudo recuperarse de los golpes y de las heridas que sufrió tras la caída de este poste del tendido eléctrico en Higüey. Otra víctima también en el este, una persona que se creía se había dado por desaparecida, un masculino, había caído un árbol, había muchos escombros, la vivienda o el cuarto que ocupaba pues fue destruido y la familia lo daba como desaparecido, pero luego por el olor, el hedor que emanaba el cuerpo en descomposición, alertó a los vecinos, a los familiares, y las autoridades descubrieron otro cuerpo. Entonces, muy lamentable, y nuestras condolencias para las familias afectadas por la pérdida de estos buenos dominicanos en medio del paso por los efectos del huracán Fiona en la República Dominicana. Los desplazados fueron miles, las viviendas afectadas también miles, los daños son cuantiosos, todavía el gobierno no ha podido cuantificar, están haciendo el levantamiento de campo para poder tener una idea de a cuánto ascienden los daños en la agricultura, de vivienda, carreteras, puentes, servicio de agua potable, casas, viviendas, infraestructuras, escuelas que fueron afectadas, algunos daños en los hospitales de la región este del país. Muchos de ellos siguieron operando, la mayoría con plantas porque el sistema eléctrico colapsó, pero siguieron operando, sufrieron algunos daños de consideración, más bien en las fachadas o en las estructuras de los hospitales, pero no afectó su operatividad. Entonces es sumamente importante. El presidente Luis Abinader se trasladó con gran parte de su gabinete y lo distribuyó por cada provincia para al otro día pasar el huracán, para hacer un levantamiento directo de lo que estaba pasando en el este y en las provincias afectadas por Fiona. Hay que destacar el gran trabajo del presidente Luis Abinader, del gobierno, el empeño del presidente Abinader para él mismo, personalmente. Mire, fue a Higüey al otro día, el presidente Abinader estuvo en Samaná el jueves y ha estado durante el viernes y este fin de semana, ha estado visitando algunas de las zonas afectadas y no ha parado de trabajar. Tenía un viaje a la ONU para participar en la Asamblea de la ONU, lo pospuso
luego lo suspendió para él estar al frente de los trabajos de recuperación tras el paso del huracán Fiona. Envió al canciller, al ministro de Relaciones Exteriores, para que ostentara su representación y pronunciara el discurso de la República Dominicana ante la Asamblea de la ONU. Vamos a compartir parte de lo que el canciller habló ante la Asamblea General de la ONU, pero el presidente Abinader ha estado al frente comandando los trabajos de recuperación de la República Dominicana en las zonas afectadas por el huracán Fiona, coordinando todo su equipo de trabajo. Una de las cosas que hay que reconocerle al presidente Luis Abinader es su capacidad de trabajo, su entrega, su empeño para que las cosas funcionen, para que los funcionarios cumplan con su trabajo, para que los funcionarios cumplan con su tarea asignada. El presidente Abinader supervisa personalmente todo y eso es muy bueno. Y hay un empeño, se le nota la sinceridad al presidente Abinader, se le nota el compromiso. Mírelo ahí en esas imágenes visitando zonas afectadas, hogares afectados, familias afectadas, porque él quiere ver personalmente qué fue lo que pasó allí. Se hizo acompañar de los principales ministros de las principales carteras gubernamentales, como de viviendas, de obras públicas, de salud, el INAPA, los funcionarios del sector eléctrico, que son las áreas más afectadas por el paso del huracán, y un trabajo maravilloso. Y la gente quiere ver eso. Cuando la gente ve a su presidente en medio de una catástrofe, resurgen las esperanzas. El motivo de alegría en medio de la desgracia, en medio de la tragedia, es como una luz que ilumina en medio de la oscuridad. Y cuando un presidente tiene ese contacto con su gente, con su pueblo, evidentemente que eso es positivo. Usted le puede dar cualquier otro matiz, pero un presidente hace eso. Estar al frente de las necesidades de su pueblo para responder a las demandas y sobre todo cuando hay una tragedia. Algunos opinaban y consideraban que el presidente no debió dejar de asistir a la cumbre de la ONU, a la Asamblea de la ONU, que se reunía de manera presencial tras varios años, par de años de ausencia por la pandemia del COVID-19. Pero el presidente Abinader hizo bien en quedarse. Hizo bien en quedarse para él dirigir la orquesta, para él dirigir los trabajos, para él coordinar todo, para él dar la cara. Y sobre todo, vamos a estar claros, esto también va a tener una redundancia, va a dejar unos frutos políticos en la imagen del presidente, en la proyección del presidente de cara a sus intenciones de repostulación para las elecciones del 2024. Aunque no estamos en elecciones, el presidente es muy prudente, no habla de política en estos casos, no trata de politizar de esta manera, pero no hay forma de que esto le deje beneficios a la figura y a las intenciones reeleccionistas del presidente Luis Abinader. Entonces, ¿por qué no aprovecharlo? ¿Por qué no estar ahí? Y evidentemente es natural que esto pueda y vaya a ocurrir, aunque todavía el presidente no ha dicho públicamente que él aspira a una repostulación. Para nadie es un secreto, muy difícil que diga que no, pero estos escenarios como estos de crisis son buenos para que los líderes se crezcan, para que los líderes, en este caso de materia política, líderes sociales, estén de lleno con el pueblo, que la gente pueda palpar a su presidente, que la gente pueda sentir de cerca no solo promesas, sino soluciones de la mano de quien es la principal figura en el orden político y social de la nación, que es el presidente de la República. Así que el país está recuperándose, el país está levantándose, hay mucho ánimo, muchas organizaciones y entidades de aquí y del extranjero han estado levantando colaboraciones, haciendo sus donaciones para las familias afectadas, integrándose la gran comunidad dominicana en la ciudad de Nueva York. Evidentemente, como siempre, se ha levantado para levantar ayudas, para enviar ayudas a las familias afectadas, para enviar su colaboración, y todo eso es saludado. Otras empresas en el país han estado haciendo lo mismo, y hay que destacar, por ejemplo, el grupo Vicini anunció una donación de 50 millones de pesos para la construcción o reconstrucción de las viviendas afectadas por el paso del huracán Fiona. Importante esto, ¿verdad? Y lo van a hacer con materiales ferreteros a través de una de sus grandes empresas. Lo mismo hizo el Banco Popular, que a través del Centro de Operaciones de Emergencias COE
hizo la donación de 50 millones de pesos, también dirigidos para la construcción y reconstrucción de viviendas de las personas afectadas por Fiona. Muchas otras instituciones han estado también manifestándose con donaciones, con ayuda, con servicios. Ahora, las familias afectadas por el huracán nos necesitan y nosotros debemos mover nuestra mano solidaria en favor de nuestros hermanos afectados por el huracán, por las inundaciones, por las lluvias, porque es el momento de que la República Dominicana se levante, se recupere y continuemos adelante. Vamos a una pausa y ya regresamos con este tema aquí en Primer Plano.